Gloria a Dios. Sea bienvenido, hermano, a la casa del Señor una vez más. Un hermoso domingo más en esta mañana. Y quiero agradecerle por estar aquí. Y también quiero agradecer al Señor porque lo trajo aquí con bien. Y porque la verdad es que cada vez que falta uno de nosotros, falta algo. Falta algo muy importante, ¿no? No es lo mismo del todo, porque sí, la presencia del Señor está, pero falta a veces la comunidad. Echamos en falta a los hermanos que hoy no están. De hecho, hoy faltan hermanos. Pero aún así el Señor habla a nuestras vidas y quiero saber quién está listo hoy esperando a que el Señor hable. Amén. ¿Quién quiere recibir algo de parte del Señor? Amén. Yo también. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 18, versículo 20. Mateo, capítulo 18, versículo 20. Y dice así: porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Vamos a orar un momento para que el Señor hable a nuestras vidas. Si gusta inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Padre, gracias por este día y gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque nos has levantado una vez más y nos has traído hasta este lugar para reunirnos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que hables a nuestros corazones y que también nos ayudes a tener una actitud dispuesta a recibir de ti lo que quieras darnos, Padre. Por favor, habla a nuestras vidas de una manera que se quede grabada en nuestro interior, Señor, para que podamos recordarlo cuando nos sea necesario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ese es un versículo que repetimos mucho aquí en esta iglesia, de hecho. Y es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Estas son palabras de Jesucristo. Y yo tengo unas preguntas que traje el día de hoy que creo que son importantes que las conozcamos y que conozcamos las respuestas a estas preguntas para que podamos entender bien qué hacemos aquí, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cuál es el fin de lo que Dios espera en su iglesia, ¿no? Y la primera pregunta está aquí es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que mucha gente considera que es una iglesia y lo que Dios considera que es una iglesia. Es como la diferencia entre casa y hogar, ¿no? Porque la casa es dónde, pero el hogar es con quién. Hace unos meses yo me cambié de casa, hace no mucho, y platicaba esa semana con los jóvenes porque al saber yo que era la última semana que iba a estar yo en mi casa, me puse un poco pensativo, melancólico y empecé a pensar en los recuerdos que yo tenía en ese lugar, en las experiencias que pude haber vivido, a lo mejor algo que hubiese marcado en mi corazón, una experiencia para recordar. Y mientras más pensaba y más buscaba algo, me di cuenta de que no tenía nada que yo apreciara mucho en esa casa en los últimos años. Porque resulta que en esa casa yo había vivido solo los últimos momentos, los últimos meses, años, prácticamente solo. Y yo les decía a los chicos: no me duele irme de mi casa, no me molesta, no me siento triste, no siento que me haga falta algo. Y mientras yo les contaba, ellos me veían raro, así como que ¿por qué no? O sea, la casa de uno es de uno, ¿no? Y yo les decía: creo que la razón por la que no me afecta es porque era mi casa, pero no era mi hogar. Porque una casa se construye con paredes, con techos, con puertas y ventanas, pero un hogar se construye con amor. Un hogar se construye con aceptación. Un hogar se construye
con honestidad. Un hogar se construye con los pequeños momentos que pasas con la gente que aprecias. Y es difícil hacer de un lugar solitario un hogar. Esa es la diferencia entre casa y hogar. La casa es donde, pero el hogar es con quién. Y es la misma diferencia que hay entre iglesia y templo. Porque el templo es donde, pero la iglesia es con quién. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia y nos referimos a lo mejor a este lugar. Decimos, es que es la casa de Dios. Pero la verdadera casa de Dios no se encuentra entre estas paredes. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él con nosotros. La pregunta que yo le hice a los jóvenes ese día y que hoy les hago a ustedes es, ok, Dios está con nosotros cuando estamos aquí. Pero cuando tú te vas a casa, y tú te vas a casa, y ustedes se van a casa, y tú, 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 y yo nos vamos a casa, ¿quién se queda aquí? ¿Dios se queda aquí o se va con nosotros? A lo mejor esta es la casa de Dios, pero no es su hogar. Porque el hogar del Señor está donde estás tú, donde está tu familia, donde están tus hermanos. Y a Dios le gusta que le edifiquemos casa, pero prefiere que le hagamos hogar. Que le invitemos a los rincones más profundos de nuestros corazones y que unidos bajo un mismo nombre nos hagamos llamar los hijos de Dios, la familia del Señor. Amén. Eso es una iglesia. No tanto dónde, es más con quién. Otra definición de iglesia es la que viene del griego. La palabra iglesia viene del griego eclesía. Y la eclesia o la eclesía se trataba de la reunión de la sociedad. O sea, en una ciudad o en un pueblo o en un barrio, en aquel tiempo, sobre todo entre los griegos, cuando se reunían los mayores de edad, o sea, la gente que podía ya expresar una opinión pública y social, se reunían en las plazas para tratar los temas en común. Había algún problema entre tal o cual familia, se reunía toda la sociedad en cuanto a los adultos y entonces discutían cómo resolvemos esto. Había algún problema de suministro de agua o de algo, entonces se reunía la sociedad, se reunía la eclesia y entonces discutían qué vamos a hacer con esto. Y a veces la eclesia era en las calles, a veces la eclesia era en las casas, a veces era en las plazas, porque no se trata de dónde, sino con quién. Y eso es de lo que se trata la iglesia. Por eso viene de esta raíz esta palabra, porque la iglesia no es dónde, sino con quién. A mí me encanta este edificio que tenemos. Está precioso, trabajamos para mantenerlo limpio y para hacerlo un buen lugar para reunirnos en el nombre del Señor. Pero algún día, si nosotros seguimos dispuestos a que el Señor nos use y si a Dios le apetece, este lugar va a quedar demasiado pequeño para la congregación que tal vez nosotros tengamos en el futuro. Tal vez llegue un día en el que entren tantas personas por esa puerta que ya no quepamos aquí y nos iremos a otra parte y extrañaremos el lugar, pero no extrañaremos el hogar, porque el hogar estará donde sea que nosotros vayamos. Porque en el momento en que nos ponemos a elegir si no dejamos entrar a la gente para quedarnos aquí o si nos vamos todos para estar todos juntos, ¿qué crees que vamos a elegir? ¿El lugar o la gente? Yo espero que la gente, porque créeme que hay lugares donde han elegido el lugar sobre la gente y dicen, es que aquí no entra cualquiera, es que aquí no puedes entrar vestido así, no puedes entrar vestido asá.
Es que aquí no puedes venir a la hora que tú quieras. No, es que aquí esto, es que aquí... Y empezamos a jugar este juego de es que nosotros somos los de Dios y ellos son los otros, ¿no? Nosotros somos los buenos y ellos somos los malos. Y empezamos a jugar a nosotros y ellos, policías y ladrones, ¿no? Pero a Dios no le gusta ese juego. Dios no juega eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a hablar también de la misión. La misión es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero esto es propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra eclesia? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra congregación? La palabra congregar significa juntar. Y una congregación es el lugar donde, o el conjunto de personas que se han reunido. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en esta iglesia? En Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, que actualmente está localizada aquí, porque nosotros estamos aquí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros? Que va a trascender incluso al espacio, que va a trascender incluso a los lugares, que va a trascender incluso a lo que nosotros alcanzamos a percibir con la vista. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad, en el corazón de nuestra eclesia? Bueno, eso está en Juan, capítulo 17, versículos del 18 al 23. Dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Este es el propósito de Dios para nosotros. Que seamos uno. ¿Puedes poner el título, por favor? Seamos uno. De eso se trata. Ese es el propósito de la iglesia. Que no haya una distinción real entre ellos y nosotros, sino que seamos uno. Hace poco empecé a jugar un poquito de ajedrez, empecé a medio practicarle. Siempre he sido malísimo para el ajedrez, pero últimamente que he estado practicando me he dado cuenta de que soy todavía peor. Pero he estado ahí más o menos echándole ganas y no, nada más no levanta. No es algo que yo haya desarrollado como los prodigios que desde niños logran hacerlo, pero me voy a esforzar y voy a salir adelante. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del ajedrez, además de toda su estrategia y de toda la inteligencia que hay detrás, son sus piezas. Entre ellas el peón es una de las que más me llama la atención, más en este mensaje. Porque hay una regla en el ajedrez que dicta que si un peón, que es una pieza que apenas puede moverse una casilla, que no tiene mucho alcance de ataque y que generalmente es usado más como carne de cañón, si un peón llega al otro lado del tablero, lo cual es una hazaña un poco difícil, puede convertirse en una pieza diferente. Puede adquirir una subida de nivel, un upgrade. Puede volverse una pieza mucho más fundamental que lo que antes era. Generalmente, un peón suele pasar de ser un simple peón a una reina, que es la pieza que tiene más alcance, más peligrosidad, que es la pieza que más impone y es la que obviamente sirve más para la estrategia generalmente. Pero hay juegos de ajedrez, hay posiciones estratégicas en el ajedrez en las que si tú llevas tu peón al otro lado del tablero
y lo conviertes en una reina, que es la pieza más potente, pierdes. Porque resulta que hay veces que no necesitas la pieza más potente. A veces necesitas una pieza diferente que hace lo que necesitas específicamente en esa partida. Uno puede perder la partida incluso después de hacer una hazaña tan monumental como esta, si no estamos enfocados en el objetivo de la partida. Entonces el peón es una pieza que se transforma al llegar al otro lado, se desarrolla personalmente, pero no para hacer lo que él quiere ser, sino para hacer lo que el tablero necesita, lo que el resto del ejército necesita. De esa misma manera como el peón, si nosotros queremos ser uno, tenemos que llevar nuestro desarrollo espiritual personal en Dios, no a lo que nosotros queremos ser, sino a lo que Dios quiere que seamos, porque es lo que los demás necesitan. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús vivía 24/7 dando lo mejor de sí en su ministerio. Y nunca lo vas a ver buscando su propio beneficio. Nunca lo vas a ver jactándose de una predicación que él hizo, que dice: no, la verdad es que me quedó así machín. No. Nunca lo vas a ver diciendo: no, es que yo para los milagros. No. Jesús siempre dice: tu fe te ha sanado. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no es como yo estoy hablando. No. Si tú tienes oídos, tú busca a Dios. ¿Por qué? Porque yo no vine a que me mires a mí. Yo vine a que tú abras tus oídos. Si tienes oídos para oír, oye. Y Jesús decía: vamos a buscar juntos al Señor. El reino de Dios se ha acercado. Y entonces tenía a la multitud junta y empezaba a platicar con ellos. Y el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es como aquello. Y vivía en unidad. Uno se pregunta normalmente, bueno, Jesús tenía el ministerio más importante de todos. Y yo siempre lo digo, si yo fuera el agente de Jesús, si yo organizara su calendario, yo le diría: oye Jesús, espérame, ¿quieres ir a viajar a no sé dónde? Pero ahorita lo que necesito es que prediques. Tienes el mensaje más importante del mundo, mejor predica todos los días. ¿Qué es eso de andar yendo al otro lado del lago, al otro lado del mar, para ir a buscar a un endemoniado ahí galareno que nadie más conoce, de este lado del mar? Mejor predica aquí, tienes aquí tus multitudes, ¿por qué vas para allá? Pero Jesús no se deja llevar por lo que a nosotros nos pareciera que debería ser su ministerio, sino que Jesús hace la voluntad del Padre, la cual necesitan los demás. Muchas veces pensamos que Jesús se la pasaba sanando a todo el mundo, así, repartiendo sanidad para todas partes. Pero a veces Jesús llegaba, sanaba a uno y todos los demás no eran sanados porque no ponían su fe en él, o simplemente porque no se atrevían a hablarle. Y Jesús pasaba de largo muchas veces. A veces iba a buscar personas específicamente para salvarlas o para sanarlas, pero era raro. Jesús no pasaba su 24/7 sanando a la gente. Jesús tampoco pasaba su 24/7 predicando en las plazas y todas partes. Dedicaba tiempo para ello porque era parte de su ministerio, y él lo hacía y lo buscaba cuando era el momento adecuado. A la sinagoga iba normalmente el día que los demás iban a la sinagoga. La gente se juntaba en la sinagoga los sábados y Jesús aparecía ahí el sábado. De repente sanaba a alguien y todo el mundo se quejaba porque se supone que no podía hacerlo en sábado, pero pues lo hizo. Entonces uno se pregunta, bueno, si Jesús no está predicando ahorita, ¿qué está haciendo? Si Jesús no está sanando a nadie ahorita, ¿qué está haciendo? Bueno, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de Jesús, a cualquier hora casi, tú podrías saber dónde estaba Jesús si sabías dónde estaban sus discípulos. Porque la misión más importante que Jesús vino a cumplir, además de la cruz, no era solo su palabra o su predicación, no eran solo los milagros, sino también la comunidad que Jesús estaba formando a través de 12 canijos que sin Jesús no hubiesen sido nada. 12 personas completamente diferentes,
de estratos diferentes, de empleos diferentes, con personalidades distintas, con objetivos distintos, a los que Jesús fue llamando individualmente para posteriormente juntarlos y decirles: ahora ustedes son hermanos. Y ahora todos ustedes son mis seguidores. Hay una serie que he estado viendo mucho que me gusta, que es The Chosen. Y The Chosen habla acerca de Jesús, es prácticamente la historia de Jesús, pero se enfoca mucho en los discípulos. Y en alguno que otro capítulo, tú ves que Jesús se aparta porque tiene que hacer algo importante, porque tiene que orar al Padre, o tiene que preparar una aplicación, o está sanando gente. Y en los momentos en los que Jesús no está, los discípulos se la pasan peleando, porque son personas completamente distintas, con objetivos distintos, con formas de pensar completamente diferentes, con problemas entre ellos. Y cuando Jesús no está, están peleando, discutiendo, buscando ver quién tiene la razón. Y uno pensará, uno empieza a pensar: ¿por qué Jesús no esparce a esta gente y mejor busca a gente que no se pelee? ¿Por qué no mejor busca una comunidad más sencilla, no? Pero la base sobre la cual Cristo funda su iglesia no es una comunidad de gente que se lleva muy bien. La base sobre la cual Cristo funda su iglesia es en sí mismo. Lo único que tenían todos estos hombres en común era que Jesús los había llamado a seguirlo. Lo único que tenían verdaderamente en común es que Jesús había cambiado sus vidas radicalmente. De tal manera que ellos decían: no aguanto a estos 11, pero quiero estar con Jesús. Así que tendré que aguantar. O aprendo a convivir con estos 12 canijos, o me puedo olvidar de seguir a Jesús. Y yo no me voy a olvidar de seguir a Jesús. Las iglesias no se fundan en base a lo que nosotros tenemos en común por fuera de Jesús. Toda iglesia de Cristo se funda en base a lo que tenemos en común en Jesús: la salvación, el perdón y el amor de Dios. La razón por la que tú y yo estamos aquí no es porque originalmente nos vimos y nos caímos bien. Algunas veces pasa, otras veces no pasa. La razón por la que tú y yo estamos aquí es porque conocemos al mismo Dios, porque seguimos al mismo Dios, y su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Y somos hermanos de sangre, nos guste o no nos guste. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, que seamos uno, no en nuestros objetivos personales, no en nuestras formas de ser. Lo que Dios no quiere es hacernos como en serie. Dios no quiere hacernos soldaditos que siguen las mismas normas, que se visten igual, que se ven igual, que piensan igual, que solo siguen órdenes. Dios quiere hacernos una comunidad, una iglesia que tiene algo en común que es demasiado poderoso como para que voltemos a ver otro lado. Que tiene algo en común que es lo suficientemente radical como para evitar que nosotros nos vayamos. Y decimos: yo tengo problemas con tal hermano, y tal hermano me hizo esto y esto y lo otro, pero no me puedo ir al lado suyo, porque donde hay 2 o 3 unidos en el nombre del Señor, ahí está Dios con nosotros. A veces empezamos a pensar que nuestro desarrollo personal en Cristo depende únicamente de nosotros. Y entonces decimos: bueno, pues el que quiera recibir de Dios recibe de Dios, y el que no quiera recibir, pues no recibe nada. Y empezamos a decir: aquí el que quiere a aceptar a Cristo, pues que lo acepte, y los que no, pues se pueden ir a... Pero Dios nos está invitando a que lo sigamos en comunidad. Es el Dios personal que se junta y que aparece cuando hay 2 o 3. Hay partes de tu vida cristiana que dependen de tu propia relación con Dios, de tu propio compromiso con Dios, porque cuando estás en casa, pues el que tiene que abrir su Biblia y leer es uno. Pero hay unas partes de tu desarrollo espiritual que dependen directamente de que vivas en comunidad, de que puedas estar con tus hermanos.
Decíamos la vez pasada, bueno, es que hay que amar al prójimo, pero el prójimo no coopera. Bueno, si fuera fácil amar al prójimo, probablemente no tendrías que hacerlo. Si fuera fácil vivir en comunidad, no tendríamos que hacerlo. Lo que Dios nos está llamando a hacer cuando nos llama a formar parte de su iglesia es más que nada un reto. Y es con tus hermanos, te caigan bien o te caigan mal, con los que más puedes practicar lo que Dios ha traído a tu vida. Con ellos puedes practicar amor, puedes practicar perdón, puedes practicar empatía, no porque sea fácil, sino principalmente y específicamente porque es difícil. Y porque nos lo ponen difícil. ¿Ven? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya vimos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Decía la palabra que leíamos hace poco, que cuando nosotros vivimos en unidad, la gente de afuera puede reconocer que Dios envió a Jesucristo y que nos ha mostrado su amor y que nos ama tanto como ama a su único Hijo. Y también cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, del 19 al 20, podemos encontrar la misión que Dios nos ha dado de una manera específica a través de Jesucristo. Y dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, Jesús nos está dando una indicación de que nosotros tenemos que apoyar al desarrollo espiritual de los demás. Los que más conocen de Dios tienen que ayudar a los que menos conocen. Y los que menos conocen de Dios a veces suelen ser las personas que suelen ponerse más difíciles en la iglesia. Uno da conocimiento al otro y el otro le da práctica en el amor. De eso se trata. Hace poco el jueves de hecho, fui a jugar voleibol a la unidad. Tuve la oportunidad, ya que como fue día del trabajo, tuve la tarde libre. Y entonces hablé con uno de mis primos, le digo, ¿dónde vamos a jugar voleibol? ¿Qué onda? Y me dice, vente a la unidad, hay unas retas ahí, tenemos un grupo creo que de WhatsApp, y ahí se junta bastante gente y puedes venir y aquí te juntas con alguien. Ok, entonces fui a jugar voleibol a la unidad el jueves. De hecho me topé a Sari y a Mini por ahí. Y normalmente cuando uno va a jugar retas, imagino que en cualquier deporte, pero al menos en el voleibol funciona así. Cuando uno va a jugar una reta, uno no va con un equipo predefinido, ¿no? Sino que llegas ahí y ahí se arma, ¿no? Pues somos 12, pues 6 y 6, ¿no? Y así se hace. La cuestión es que justo a este grupo de personas, al que fui a jugar, yo nunca había jugado con ellos, con la mayoría. Me topé a algunos conocidos, algunos amigos, y ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda? No, hombre. Pero la mayoría de esa gente yo no las conocía. Entonces llegué y un amigo mío me vio y me dijo, Rafa, entra con nosotros, aquí nos faltan 2 y ya contigo nomás nos va a faltar 1. Y yo, sí, entro con ustedes. Y ya entré con un equipo con la mayoría desconocidos y empezamos a jugar, ¿no? Resulta que había bastante gente, había como 30 personas, entonces se hicieron como 5 o 6 equipos y entonces se estaba tardando mucho en dar la vuelta y yo apenas iba a quejarme y dije, en la torre, o sea, ya me estoy enfriando nada más de estar aquí afuera sin jugar porque terminé de jugar y tengo que esperarme como 40 minutos a volver a entrar y está complicado. Pero conforme fue avanzando el tiempo, fue saliendo gente, se fueron yendo y entonces estuvo un poco más dinámico y estuvimos, ¿no? Y fui de los últimos en irme junto con mi primo. Y entonces nos estábamos yendo y empezamos a platicar y le digo, oye, no sabía que venía todo Laredo a jugar aquí porque se juntan demasiados. Y me dice, no, sí, es que tenemos un grupo muy grande. Y me dice, tenemos tiempo viniendo a jugar y somos más o menos los mismos. Dice, pero me molesta mucho que los juegos no son parejos. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, bueno, es que los que juegan mejor empiezan a elegirse entre ellos para formar los equipos más fuertes.
y los que juegan un poquito peor o que tienen menos experiencia terminan delegados a juntarse en un equipo sin experiencia y entonces terminan ganando siempre los mismos. Y era cierto, de hecho yo fui a jugar, el nivel que se maneja ahí era más o menos el mío. Obviamente hay mucho mejores jugadores, pero estaban jugando en otra parte, ¿no? Pero ahí los buenos éramos mi primo y yo y otros 5, y estaba mi primo en un equipo, yo en otro equipo y los 5 en un solo equipo. Y ahí me di cuenta y digo, tienes razón, los buenos se eligen entre ellos y entonces empiezan a dejar a los que no son tan buenos o que no tienen tanto desarrollo o que no saben tanto, los empiezan a dejar en un segundo plano. Y entonces los buenos siempre ganan y los no tan buenos siempre pierden. Y ese tipo de cosas dañan la comunidad. Uno no puede formar una comunidad donde siempre ganan los mismos. Y a veces nosotros transportamos eso mismo a la iglesia. Y en pos de nuestros objetivos personales, en favor de nuestro desarrollo espiritual personal, terminamos delegando a los que menos saben a que le hagan como quieran y a que aprendan como puedan. Hermano, no todos tienen el mismo tiempo en casa o la misma disciplina también para abrir sus Biblias y aventarse un estudio de 2, 3 horas. Yo no tengo tiempo para hacer eso tampoco. No todos tienen tiempo en casa o la disciplina para hincarse a orar todos los días a la misma hora en sus casas. No todos tienen tanto tiempo conociendo al Señor que recuerdan historias. No todos conocen el mundo cristiano en redes sociales como para saber qué predicador escucho entre semana o cuál no. Incluso entre los que más o menos tienen experiencia, no todos le mueven tan bien a la computadora o le saben tanto como para encontrar contenido cristiano que les ayude a desarrollarse más, incluso cuando no están aquí con nosotros. Y si tú y yo, que a lo mejor tenemos más capacidad para hacer estas cosas porque el Señor nos ha regalado más tiempo o porque ya hemos encontrado los truquitos, porque llevamos cierto tiempo siguiendo al Señor, si tú y yo nos enfocamos en nuestro propio desarrollo personal únicamente, corremos peligro de sacrificar el desarrollo espiritual de los demás. Y los buenos siempre ganan y los no tan buenos siempre pierden. Y en una comunidad que sigue a aquel que lo perdió todo por salvar a todo el mundo, no podemos vivir así. En una iglesia donde el fundamento es Cristo y la unidad no es una opción, sino una obligación, no podemos vivir ganando siempre los mismos. A veces en pro de la comunidad hay que perder algunas cosas. Y mira, yo no digo que tú estanques tu crecimiento espiritual y tu ministerio para que otro pueda continuar. Lo que pasa es que si tú y yo hacemos una balanza correctamente a través de la guía del Espíritu Santo entre tu desarrollo espiritual personal y el desarrollo de tus hermanos, lo que va a terminar pasando es que tu ministerio va a ayudar a los demás. Y el crecimiento de otros va a enriquecer tu ministerio. Hay una historia muy interesante en Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Dice así: la tribu de Rubén y la de Gad eligen dónde vivir. Ese es el título. La tribu de Rubén y la tribu de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jazer y de Galaad era buena para el ganado, les dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel: las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrá, Esbón, Elalé, Sebam, Nebo y Beón son muy buenas para el ganado, y nosotros tenemos mucho ganado. Dios conquistó estas regiones que les acabamos de mencionar para su pueblo. Así que ahora les rogamos que nos dejen vivir en ellas. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Pero Moisés les contestó: así que a ustedes les parece bien quedarse aquí mientras que sus hermanos van a la guerra.
Por culpa de ustedes, las demás tribus se van a desanimar y ya no van a querer ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio. Cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el territorio, llegaron hasta el arroyo de Escol. Luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaran al territorio prometido. Dios se enojó mucho ese día y dijo: puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto, mayor de 20 años, entrará al territorio que prometí a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y Josué porque confiaron en mí. Tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron. Y ahora ustedes, que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo contra Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios, Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto y ustedes serán los responsables. Amén. Esta historia es muy interesante. Dios le había dado al pueblo una promesa que era originalmente para Abraham, y les dijo: hay una tierra que yo le prometí a tu padre Abraham y que va a ser de ustedes. Dice: yo los llevaré a esa tierra prometida y yo iré delante de ustedes para pelear contra sus enemigos. Y ustedes serán el tormento de esos enemigos que viven en ese territorio y se los van a quitar. Dice: pero van a pelear ustedes y yo voy a estar con ustedes y pelearé la batalla con ustedes. Y entonces el pueblo va muy emocionado, dice: sí, vamos y tal. Sin embargo, lo que había ocurrido tiempo antes es que Moisés envía a 12 espías para revisar cómo estaba la tierra, los puntos clave, por dónde entrar, a quién le damos en la torre primero, y estaban revisando los pueblos que estaban por ahí. Pero entonces, de los 12 espías, cuando regresaron, 10 de ellos estaban aterrados y empezaron a decirle a Moisés y a Aarón en ese tiempo y a todo el pueblo, les dijeron: oigan, allá en ese territorio los hombres guerreros son tan grandes como gigantes y nosotros no vamos a poder contra ellos. Si nosotros cruzamos el Jordán y vamos a pelear contra ellos, lo que va a pasar es que nosotros vamos a fallecer y no llegaremos a la tierra prometida. Y entonces un terror inundó el campamento de Israel. Y toda la gente mayor de 20 años en aquel tiempo dijo: no vamos a ir, a pesar de que Dios les había prometido que iba a pelear por ellos. Y entonces Dios se enoja mucho por la desconfianza del pueblo, porque no pusieron su confianza en Dios, y les dice: bueno, ahora por desobedientes, nadie de los mayores de 20 años va a cruzar a la tierra prometida. Entonces los llevó vagando por el desierto 40 años. Pasaron los 40 años, murieron todos los que no eran de esa generación, y entonces empezaron a pelear contra ciertos pueblos antes de entrar a la tierra prometida. Justamente cuando se desarrolla esta historia, acaban de derrotar a la nación de Madián, o a la región de Madián, que estaba llena de ciertas ciudades y demás, y estaba antes de cruzar el Jordán. Una vez que derrotaron a Madián, se quedaron con mucho ganado, todo el pueblo, que correspondía a lo que le habían quitado a Madián. Concretamente, la tribu de Rubén y la tribu de Gad no querían cruzar el Jordán con sus animales y dijeron: ¿sabes qué? Esta tierra que acabamos de conquistar es buena para el ganado. Entonces fueron a Moisés y al sacerdote Eleazar, que es hijo de Aarón, y entonces le preguntaron: oigan, ¿y si nos quedamos aquí y no continuamos conquistando la tierra prometida? La tierra prometida es a partir del Jordán, o sea, después, y es la región de Canaán. Pero estos hombres dicen: ¿sabes qué? Nos gusta esta tierra, queremos quedarnos aquí. No queremos cruzar el Jordán, no queremos habitar en esa tierra que Dios prometió, queremos habitar mejor en estas tierras que nos parecen buenas. Y en ese momento Rubén y Gad, las dos tribus, empiezan a sacrificar lo que Dios quiere por lo que ellos quieren. Y en favor de sus propósitos personales, de sus objetivos personales, empiezan a sacrificar el propósito que Dios tenía para todo el pueblo, para las 12 tribus. Y entonces Moisés les advierte y les dice: ¿sabes qué va a pasar? Que si tú te quedas aquí, tus hermanos de las demás tribus
no van a querer continuar. Por tus objetivos personales, estás sacrificando el propósito de Dios para el resto del pueblo. Cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios quiere para todos y empezamos a desarrollarnos únicamente nosotros, y en vez de ser uno, empezamos a ser nosotros y ellos, entonces empezamos a sacrificar el propósito de Dios para toda la iglesia. Y lo que termina pasando es que hay división en el pueblo. No se cumplen los propósitos que Dios tiene. Los que tenían una misión de parte de Dios se quedan sin esperanza, se desaniman y dicen, ¿cómo voy a continuar si mis hermanos no vienen conmigo? ¿Cómo voy a pelear yo esta batalla solo? Eso pasa. Es cierto que hay ocasiones en las que el pueblo se pone en contra de Dios y Dios levanta a uno que se mantiene firme, pero eso era algo que se podía permitir en el Antiguo Testamento, pero ahorita ¿estamos dispuestos verdaderamente a perder a nuestros hermanos en pos de nuestro desarrollo personal? ¿Estamos dispuestos a perder los propósitos de nuestros hermanos en favor de lo que nosotros queremos hacer? Porque hay una gran diferencia entre que Dios decida dejar algo para obtener una cosa y que nosotros decidamos por nuestra propia voluntad eso mismo. Hay una gran diferencia entre la distinción que hace Dios entre unos de otros y la distinción que hacemos nosotros. Porque el objetivo de Dios no es que crezcan los buenos y que los menos buenos no crezcan. El objetivo de Dios es que seamos uno y que crezcamos como uno. ¿Quiénes son los importantes dentro del reino de Dios? Esa es otra pregunta. Esa es, creo que, la última pregunta. ¿Quiénes son importantes dentro de la iglesia? Todos. Todos y cada uno de los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo en su corazón son los importantes dentro de la iglesia. En aquel tiempo Dios tenía que levantar a uno que otro que se pusiera delante del pueblo y entonces trajera lo que Dios quería. Pero ahora Jesucristo es nuestro gran sacerdote. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros. Dios no tiene favoritos. Algunos dicen que sí, pero no. Dios nos trata a todos nosotros como a uno. Y el perdón que hay para ti, hay para mí. Y el amor que hay para mí, hay para ti. Porque Dios no hace distinción de personas. Hay un versículo que está en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28, que dice así: pues todos ustedes son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Cualquier diferencia, cualquier segregación que el mundo pueda poner entre nosotros ya no vale, ya no importa. Ni el color de piel, ni los objetivos personales, ni la forma de hablar, ni el idioma, ni la nacionalidad, ni el estatus social, ni la riqueza o la pobreza, nada de lo que el mundo ha usado para dividirnos tiene más poder que aquello que nos une en Cristo Jesús, el cual ha sido dado a nosotros por el amor que Dios nos tiene. Si tú estás en Cristo, nada te diferencia de tu hermano. No hay nada que Dios quiera contigo que no quiera conmigo. No hay nada que Dios quiera para ti que no quiera para mí en cuanto a valor. Dios tiene misiones específicas para cada persona. Y tal vez lo que tú harás para Dios no será lo mismo que yo haga para Dios. Pero eso no significa que Dios prefiera a uno sobre otro. Porque delante de los ojos de Dios, todos nosotros somos uno.
y debemos empezar a actuar como uno. Y yo hablaba con Felipe hace unas semanas, porque fuimos a ver a nuestros hermanos en Semana Santa, allá a las iglesias en el Valle, y algunas iglesias tenían una dinámica muy diferente a la que nosotros manejamos aquí. Ellos arman su culto de otra manera, tienen otras costumbres, cantan otras canciones, hablan de otros versículos, tienen otros predicadores, sus pastores dirigen diferente, sus hermanos asisten diferente, se visten diferente, se ven diferente. Yo le decía a Felipe hablaba conmigo y decíamos, bueno, a veces hay diferencias demasiado grandes entre una congregación y otra. Y nos hacen cuestionarnos y nos traen preguntas y nos preguntamos qué es lo que le agrada a Dios. ¿Lo que ellos hacen o lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿La manera en la que ellos lo hacen, la manera en que nosotros lo hacemos? ¿La manera en que ellos cantan o como nosotros cantamos? ¿Las historias que ellos cuentan o las que contamos nosotros? Indudablemente el juntarnos con hermanos de otras ideas, de otras sociedades, de otras reuniones, nos hace tener dudas acerca de nuestro propio desarrollo y acerca del desarrollo de ellos, acerca de qué es lo que Dios prefiere, qué es lo que Dios está buscando. Pero son esas mismas dudas las que nos invitan a crecer. Son las ideas diferentes de nuestros hermanos que también están tan interesados en Cristo como nosotros, lo que nos hace crecer. Porque dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Es mejor confiar en lo que Dios nos está revelando. Y hay cosas que Dios le revela a unos y no a otros. Y hay cosas que Dios les enseña a unos y no a otros. Por la experiencia, por el tiempo. Dijo Pablo, pues cuando era niño yo hacía las cosas de niño, pero ahora que soy adulto, hago las cosas de adulto. Hay cosas que tú aprendes de Dios de niño. Hay cosas que tú aprendes de Dios soltero. Hay cosas que tú aprendes de Dios casado. No es la misma experiencia la que tú tienes que la que yo tengo. Sin embargo, todos somos uno en Cristo. En esta semana yo meditaba y yo le decía a Dios, no te entiendo. No te entiendo completamente. Hay muchas cosas que no sé de Dios. Hay muchas cosas que no entiendo de Dios. Hay muchas cosas que no me gustan de Dios. Y si yo lo supiera todo acerca de Dios, entonces yo podría saber quién está bien y quién está mal. Pero no lo sé. Lo único que me queda es valorar las partes de Dios que yo logro apreciar, que Él me ha mostrado, y aprender y buscar y escudriñar también en las partes de Dios que Él ha decidido mostrarle a alguien más. Esto no significa que lo que sea que me digan, eso es verdad de Cristo porque lo dijo Él, no. Pero es una conversación extra en la mesa. Voy a considerar esto, voy a estudiar sobre esto, voy a revisar esto porque mi hermano lo está trayendo a la mesa. Y si somos uno, podremos tener una perspectiva de Dios más completa. Podremos conocer a Dios más profundamente. Y eso es algo que no puedes hacer solo. Tú tienes que recurrir en ciertas ocasiones para tu desarrollo espiritual a la comunidad y aprender lo que otros han aprendido y conocer lo que otros han conocido. De eso se trata. Muchas veces uno empieza a verse a sí mismo como el mero bueno, ¿no? Bueno, es que ya me pasé el juego. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Pero mientras más conocemos a la comunidad que Jesús ha dejado, más nos damos cuenta de que estamos muy lejos de ser los meros buenos. Nuestras diferencias que se muestran en la iglesia y en Dios no deben apartarnos los unos de nosotros, sino que deben volvernos
uno. Son nuestras diferencias lo que nos hace más fuertes. Y eso es algo que el mundo no puede aprovechar. Porque el amor que se requiere para vivir en comunidad con gente que no te agrada del todo, o que piensa diferente a ti, o que hace las cosas de una manera diferente a ti, es un amor que no se conoce en el mundo. Es un amor que solo han experimentado aquellos que han conocido la verdad de Cristo. Aquellos que saben que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. El que no conoce a Dios no ama, porque Dios es amor. Por último, déjame leerte 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Nuestras diferencias nos hacen fuertes en Dios cuando nosotros vivimos en unidad. ¿Sabes por qué? Porque todos son necesarios e importantes en la iglesia. La iglesia de Cristo es como un cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy una mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy un ojo, no soy parte del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos hacen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos menos importantes. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufre todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, no hay iglesia sin comunidad. Y no hay comunidad sin Cristo y sin iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y somos diferentes y somos muchos, pero somos uno. En Dios ya no hay diferencias. Ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil. Somos uno en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias porque has estado con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a ser uno en ti, que nos enseñes a vivir en comunidad, que nos enseñes a servir a los demás y a tratarlos como más importantes. Queremos pedirte que nuestro desarrollo personal afecte positivamente a los demás y que nuestra ayuda para los demás nos afecte positivamente en nuestro desarrollo. Por favor, haz tu voluntad en nosotros, en conjunto, porque en ti somos uno. En el nombre de Jesús. Amén.